descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. De vez en cuando hemos hablado sobre la importancia de recuperar el carácter judío y traer el idioma y la cultura hebreas de vuelta al cristianismo y de vuelta a la comprensión básica de las Sagradas Escrituras. Y aquí, en los próximos versículos de Génesis 19, vamos a ver un ejemplo de por qué eso es tan importante. Quisiera comenzar por decirles algo sobre el traductor y escritor de la Biblia completa judía, que es la versión que uso al leer las Escrituras. Él es un judío mesiánico, y si bien él reincorpora el carácter judío a las Escrituras, también incorpora algo de la antigua tradición judía que a veces puede redirigir la traducción. Y esta pasa de tener la típica inclinación, un tanto exagerada, hacia el lado gentil, que estamos acostumbrados a leer en nuestras Biblias en español, a una inclinación un tanto exagerada hacia el judaísmo tradicional. Y eso se refleja aquí, porque debido a su origen judío, el traductor decidió no usar el nombre de Dios, Yud-Hei-Vav-Hei, Yahweh o Yehove, y lo sustituye por la palabra Adonai, o, como lo vemos en nuestras Biblias en español, Señor. Y eso lo encontraremos en toda la Biblia completa judía. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 19. En la Biblia completa judía está en la página 18. Comenzaremos a leer desde el verso 12 y llegaremos hasta el verso 29. Génesis capítulo 19, empezando en el verso 12 hasta el 29. Los hombres dijeron a Lot: ¿A quién más tienes aquí? A quien quiera que tengas en la ciudad, yernos, hijos, hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. Adonai se ha enterado del gran clamor contra ellos, y Adonai nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas por esposas, y dijo: «Levantaos, salid de este lugar, porque Adonai destruirá la ciudad». Pero sus yernos no lo tomaron en serio. Cuando llegó la mañana, los ángeles le dijeron a Lot que se apresurara. «Levántate», dijeron, «toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad». Pero él se demoraba, así que los hombres tomaron su mano, la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, pues Adonai estaba siendo misericordioso con él, y los sacaron y los dejaron afuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, uno le dijo: «Huye por tu vida, no mires detrás de ti, y no te detengas en ninguna parte de la llanura, escapa a las colinas, no sea que perezcas». Lot les dijo: «Por favor, no, mi señor. He aquí tu siervo ha hallado favor ante tus ojos, y has mostrado aún más misericordia al salvar mi vida. Pero no puedo huir a las colinas, porque temo que el desastre me alcance y muera. He aquí, hay una ciudad cercana a la que puedo huir, y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿No es pequeña? Y así podré mantenerme con vida». Y él respondió: «Está bien, te concedo lo que has pedido. No destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa y escapa a ese lugar, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí». Por esta razón la ciudad fue llamada Zoar, que significa pequeña. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol había salido sobre la tierra. Entonces Adonai hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Adonai desde el cielo. Él destruyó esas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su mujer miró hacia atrás, estando detrás de él, y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al sitio donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sodoma y Gomorra, escudriñando toda la llanura. Y he aquí, delante de él, el humo ascendía desde la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot, lejos de la destrucción, cuando derribó las ciudades donde habitaba Lot. En los versos 13 y 14, donde dice Adonai en la Biblia completa judía, y en la de ustedes probablemente diga Señor,
Lo que dice realmente en hebreo es Yud-Hei Vav-Hei, Yehove. ¿Y quién es Yehove? El Señor Dios Todopoderoso. Y aquí se hace referencia a Él llamándolo por su nombre personal real. Los dos ángeles explican que Yehove los envió. Y Yehove les ha ordenado que destruyan la ciudad. Un Jesús preencarnado no les dio las órdenes. El Espíritu Santo no les dio las órdenes. Dios Padre, Yehove, a quien los cristianos gentiles llaman Jehová, les dio las órdenes. Así que el verso 13 en realidad dice, Yehove se ha enterado del gran clamor contra ellos, y Yehove nos ha enviado a destruirlo. Permítanme ser muy claro, ya que es sorprendente el modo en que algunas personas malinterpretan lo que quiero decir con esto. La palabra Yehove, las letras hebreas Yud-Hei, Vav-Hei, están literalmente allí en el texto. Esto no es especulación, no es doctrina, ni es tradición. No es una sustitución, ni se trata de algo que está en algunos manuscritos hebreos antiguos y en otros no. La palabra Yehove está allí. Aparece en todos los manuscritos hebreos originales que se han descubierto hasta ahora. Está en el lugar donde generalmente dice Señor o Dios en nuestras Biblias. Un poco más abajo en el verso 18, Lot les responde a los ángeles, cuando estos le urgían a que se fuera, y les dijo, por favor, no, mi señor. Ahora bien, ¿Lot pensó que estaba hablando con Dios, Yehove? ¿O dijo, mi señor? Porque ahora está consciente de que estos no eran hombres, sino ángeles. La palabra que se usó en este verso para Señor es Adonai. Y como les he mencionado antes, Adonai puede usarse para referirse a Dios, o simplemente puede significar Señor o amo en forma genérica. Un amo o un señor de cualquier tipo, humano o espiritual. Aquí el texto original en hebreo dice, por favor, no, Adonai. Y en este contexto no se refiere a Dios, sino a la forma genérica de Adonai. Lot estaba respondiendo a los ángeles llamándolos Adonai, señores, amos. Era solo una forma de hablar para expresar respeto y cortesía, como nosotros decimos hoy señor o señora. Y en este caso también era para reconocer el poder y la autoridad de ellos. Quería señalar esto. No porque el significado de lo que está en nuestras Biblias sea necesariamente incorrecto, sino porque cuando entendemos el significado ampliado que nos da el hebreo, entendemos lo que está sucediendo con mayor claridad. Podemos saber con mayor precisión cuál es la manifestación de Dios que está hablando en el capítulo 19. Algunos de ustedes quizás se pregunten si esto es realmente importante. Sí lo es. Estos son los fragmentos que podemos juntar para comprender las Escrituras de una manera más precisa. Y recuerden que, al menos la mitad del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento, y el libro de Apocalipsis es principalmente una compilación de las profecías del Antiguo Testamento que han sido puestas en cierto orden cronológico o, en otros casos, se muestra la conexión profética entre ellas. Entonces, si realmente queremos entender lo que hay en el Nuevo Testamento, primero debemos entender bien el Antiguo Testamento. Bien, Lot se va, se lleva a su esposa y 2 hijas no casadas, pero los llamados yernos no se van. Ellos no creyeron lo que dijeron los ángeles. Mala idea. Los ángeles son mensajeros de Dios. Ese es su propósito. Así que nos conviene hacerles caso. Los yernos no lograron salir de su escepticismo, y tampoco la esposa de Lot. Estos llamados yernos son un poco misteriosos, quizás porque el texto hebreo no es muy claro aquí. Ese término podría significar hombres con los que las hijas de Lot estaban comprometidas, o lo más probable es que fueran esposos de otras hijas de Lot. En todo caso, deben haber sido hombres de Sodoma, deben haber sido paganos. Aquí hay una pista al leer la Biblia.
Aunque solo se mencionan un par de hijos, es probable que la pareja hubiera tenido otros. Es solo que no había razón para hablar de ellos, porque no jugaban ningún papel en la historia. En la era bíblica, si alguien tenía solo 2 o 3 hijos, sería porque los otros hijos murieron o porque eran muy jóvenes y recién empezaban a formar una familia, o que había algún problema de salud con el esposo o la esposa. Lo normal habría sido tener un mínimo de 5 o 6 hijos, y debido a la enfermedad y otros peligros, era habitual que algunos hijos murieran a edades tempranas, por doloroso que fuera. Así que cada uno puede sacar sus propias conclusiones sobre si Lot tuvo más hijos aparte de las 2 hijas mencionadas, pero es casi seguro que fue así. Al parecer, Lot todavía no reconocía la naturaleza del peligro, la inminencia de lo que estaba a punto de ocurrir. Los ángeles le dijeron a Lot que se diera prisa y se fuera, pero parece que no lo entendió, y como que se estaba tomando su tiempo, empacando, asegurándose de que no se le olvidara nada. Y uno de los ángeles intervino y lo agarró de la mano, y tomaron la mano de sus hijas, las que estaban allí, y los llevaron afuera de las murallas de la ciudad. Aquí debemos observar una tipología o patrón. Que se está estableciendo. Recuerden que, a la llegada de los ángeles, solo unas horas antes, Lot hizo matzah, pan sin levadura, para que comieran, y ahora tiene que darse prisa para irse. Pueden apostar, aunque aquí no lo dice, que la comida que llevó consigo fue ese pan sin levadura que había preparado la noche anterior a la mañana en la que estaba a punto de huir. Y por supuesto este patrón se propaga en el tiempo, varios siglos después, cuando los israelitas prepararon panes sin levadura antes de salir apresuradamente de otro lugar malvado llamado Egipto. Los ángeles le ordenan a Lot que huya y que se resguarde en las colinas cercanas, pero Lot, siempre reticente, dice: «No, prefiero ir a una ciudad». A Lot le gustaban las comodidades. Recuerden que cuando él y Abraham se separaron, y Abraham le dio a Lot la opción de elegir qué parte de la tierra prefería para él y sus rebaños, ¿qué lugar eligió? El área que rodeaba a Sodoma. Él eligió esa área, y lo siguiente que vemos es que Lot vivía en una ciudad. Es obvio que a Lot no le gustaba la vida de nómada o de pastor. Él quería residir en un ambiente de ciudad más refinado. Un lugar que le brindara comodidades, seguridad y una vida más fácil. El hecho de que vivía en Sodoma deja claro que le había dado la espalda a su herencia y forma de vida, prefiriendo el estilo de vida de los paganos. En muchos sentidos, Lot era una sombra de las tribus del reino del norte de Efraín e Israel, quienes con el tiempo le dieron la espalda a su propia herencia para asumir el estilo de vida de sus vecinos gentiles paganos. Tengan en cuenta, sin embargo, que en ninguna parte dice que Lot renunciara a su fe en el Dios de Israel. Lot no era un hombre malo. Es solo que Lot era débil y era propenso a sucumbir a las tentaciones cotidianas del mundo. La vida de Lot es una muy buena ilustración de lo que hoy llamamos un cristiano carnal. Y a pesar de que la fe de Lot era débil y que al parecer no era útil para los buenos propósitos de Dios, Dios igual lo salvó, porque Lot era, después de todo, uno de los primeros hebreos. Pero qué triste es el epitafio y el resumen final de la existencia de Lot en la tierra. Lot pide que lo envíen a una ciudad pequeña y cercana. De hecho, la ciudad era tan pequeña que su nombre era Zoar, que en hebreo significa pequeña. En realidad, lo que vemos aquí es un cambio de nombre. La ciudad se conocía originalmente como Belá y ahora es llamada Zoar. Lot y su familia llegan allí y enseguida las ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas. El humo era tan espeso y se elevaba tan alto
que Abraham, de pie en una colina lejos en Hebrón, pudo verlo. Luego descubrimos exactamente por qué Dios salvó a Lot. En el verso 29 dice que fue porque Abraham se lo había pedido. Fue porque el justo Abraham había suplicado por la vida de su sobrino Lot. Las oraciones de las tías y los tíos, hermanos y hermanas, deben seguir elevándose a Dios. Las oraciones de una persona justa, y si eres salvo, eres justo ante Dios, pueden conducir a la salvación de los que no son salvos, o incluso al rescate de los que son salvos, pero débiles. No tengo dudas de que las oraciones de mi padre son lo único que se interpuso entre mi persona y la oscuridad que yo merecía, y hacia la cual avanzaba rápidamente, hace muchos años atrás. Tal vez lo único que pude salvar o incluso sostener la vida de nuestros hijos o nietos son nuestras oraciones. Y no tengo dudas de que Lot no se dio cuenta de que fue su tío Abraham quien había intercedido por él y lo había protegido de la destrucción. Pero Lot, por su debilidad, no estaba satisfecho con su refugio seguro en Zoar. Comportándose como un creyente carnal y tomando otra mala decisión, Lot dejó el lugar que Dios había preparado para él y se llevó a sus 2 hijas con él y se mudaron a una cueva en la región montañosa. Lot, por sus temores y su falta de obediencia, disciplina y fe, había puesto a sus hijas en una situación terrible. Ahora estaban en un lugar remoto y lejos de poder conseguir marido. La arqueología ha demostrado que el área a la que emigraron Lot y sus 2 hijas era completamente estéril y despoblada durante esa época. Sus hijas, físicamente maduras como para tener hijos, deben haber sentido una tremenda vergüenza por no tener hijos, porque ese era el deber principal de una mujer en esos días. Entonces ahora que estaban sin esposos con los que pudieran tener hijos, las hermanas hicieron un pacto entre ellas. Iban a emborrachar a su padre y luego tener relaciones sexuales con él para poder tener hijos. Esto les pareció perfectamente normal en sus pequeñas mentes retorcidas, porque habían sido criadas en la ciudad de Sodoma, donde este acto malvado habría sido algo cotidiano. Pero esto no era normal, ni siquiera en tiempos bíblicos. Un hombre que engendraba hijos con sus propias hijas era despreciado. Y el resultado de esta abominación fueron 2 hijos, que más adelante se convertirían en los fundadores de las naciones de Moab y Amón, 2 archienemigos de Israel, y por tanto de Dios. Es sorprendente ver los resultados que pueden tener nuestros actos egoístas e infieles. Sigamos leyendo el capítulo 19 de Génesis, empezando por el verso 23 hasta el final. Cuando Lot llegó a Zoar, el sol había salido sobre la tierra. Entonces Adonai hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte de Adonai desde el cielo. Él destruyó esas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero su mujer miró hacia atrás, estando detrás de él, y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó temprano en la mañana, fue al sitio donde había estado delante de Adonai y miró hacia Sodoma y Gomorra, escudriñando toda la llanura. Y he aquí delante de él, el humo ascendía desde la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot, lejos de la destrucción, cuando derribó las ciudades donde habitaba Lot. Lot subió desde Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues temía quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. La primogénita dijo a la menor: «Nuestro padre es viejo, y no hay hombre en la tierra que se llegue a nosotras de la manera acostumbrada en el mundo. Ven, hagamos que nuestro padre beba vino, luego nos acostaremos con él y conservaremos una descendencia para nuestro padre».
Así que emborracharon a su padre con vino esa noche, y la mayor entró y se acostó con su padre. Él no supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Al día siguiente, la mayor dijo a la menor: «He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y tú entra y acuéstate con él, para que conservemos una descendencia para nuestro padre». Esa noche también emborracharon a su padre con vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Así, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Él es el ancestro de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es el ancestro de los amonitas hasta el día de hoy. Hemos llegado a una historia bíblica que se ha ganado un estatus universal y legendario: la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo que me parece extraño es que, aquí donde uno esperaría que se hubiera registrado un relato largo y con detalles agonizantes sobre este cataclismo, algo tan terrible que nos haría prestar mucha atención y hacer lo posible para evitar el mismo destino, solo tenemos 4 o 5 versículos en total. Decir que faltan detalles es quedarnos cortos. Todo lo que se nos dice es que la destrucción vino del cielo, descendió como una lluvia de fuego y azufre ardiente. Es una interesante selección de palabras, porque la quema de azufre se usaba para destruir los vertederos de basura, ubicados justo afuera de las murallas de las ciudades antiguas. Una vez encendido, el azufre arde a fuego alto y emite un olor tan intenso que podría enmascarar el más sucio de los olores comunes. Y por supuesto, el fuego purgaba las plagas y las enfermedades. También sabemos que el fuego, en la Biblia, simboliza la purga del mal y la refinación de los metales preciosos. Dios destruyó lo que él veía como un montón de basura. La basura era la humanidad pervertida, usando un método que seguramente lo entenderían todos los que sabían de este juicio. En lugar de centrarse en el horror, la muerte y la retribución divina, la historia bíblica de Sodoma y Gomorra se centra en los aspectos morales que causaron la destrucción. El medio usado para la destrucción es casi incidental. Ahora bien, ¿cómo interpretar esta frase en el verso 26, donde dice que la mujer de Lot se convirtió en una columna de sal porque miró hacia atrás mientras huía? El término hebreo no mirar atrás es un modismo. Significa no darle largas a algo o no dudar. Lo que en realidad parece haber sucedido es que la mujer de Lot no hizo caso de las advertencias y se quedó atrás. Los ángeles, junto con Lot y las 2 hijas que aún vivían en casa, la sacaron de la ciudad, pero debe haberse detenido justo al salir de las murallas de la ciudad. La indicación es que inmediatamente después de que Lot y su familia salieron de las murallas de la ciudad, comenzó la destrucción. La esposa de Lot sufrió la misma suerte que los otros habitantes de la ciudad. Durante mucho tiempo se ha pensado que esta tradición de que ella se convirtió en una columna de sal fue una edición que se hizo al texto algún tiempo después del exilio judío a Babilonia. Las tradiciones más antiguas no parecen reconocer esta parte de la historia, pero no le daremos más vueltas a esto porque es un acertijo que ciertamente no podremos resolver. En el verso 27, Abraham vuelve a aparecer en esta saga de la Torá. Él se levantó, fue a un lugar alto y vio el humo saliendo del distrito de Sodoma, que ascendía de la tierra como un horno, dice aquí. Yo me pregunto, ¿Abraham tuvo fe en que Dios salvaría a Lot de esta destrucción que se había llevado a cabo? No nos lo dicen. Cuando Abraham había negociado con Dios que si quedaban 10 personas justas en ese lugar malvado, él no destruiría a Sodoma, nunca mencionaron a Lot por su nombre. Podemos asumir que Abraham estaba negociando por el bien de Lot, pero
¿podemos asumir con la misma confianza que Abraham estaba seguro de que Lot se salvaría? Yo lo dudo. Creo que tenía la esperanza de que si Lot había permanecido justo, algo que Abraham no habría sabido con certeza, entonces Dios salvaría a Lot y a su familia. Y la respuesta de Jehová fue que sí lo salvó. ¿Lot seguía siendo justo a los ojos de Dios? Ese es otro asunto. No puedo estar seguro, pero por lo que hemos observado de la vida de Abraham, sabemos que era solo un hombre. ¿Y quién no se habría preguntado si Lot habría muerto en medio de las ruinas de Sodoma o si había sobrevivido? A veces pienso en ¿quién de nosotros que tienen hijos y nietos no los miran a veces y se preguntan, ¿son salvos? ¿Serán salvos en el futuro? Y esos que parecen haberse alejado demasiado de los caminos de Dios, ¿serán rescatados del tiempo venidero de destrucción? Podemos mantener la esperanza, pero a menudo no podemos saberlo con certeza. Todo lo que podemos hacer es orar, que es realmente lo que Abraham estaba haciendo cuando negociaba con Dios. Él oraba por la supervivencia de los justos y el resto estaba en manos de Dios. Los últimos 9 versos del capítulo 19 de Génesis son históricamente muy importantes. Allí se narra el nacimiento de 2 naciones que se convertirán en enemigas de Israel, Moab y Amón. Y si pudiéramos resumir esto en una sola frase, esta sería: Moab y Amón nacieron del pecado, y al pecado estaban destinados. Sabemos por la narración que Lot es un hombre mayor, y que esta familia de 3 personas ahora vivía en una cueva en las colinas, al este del Mar Muerto. Obviamente había pasado algún tiempo, porque las 2 hijas de Lot ya estaban bastante preocupadas por no poder cumplir con lo que, en ese tiempo, se consideraba la razón fundamental por la cual las mujeres habían sido puestas en este mundo: dar a luz a la próxima generación. No hace falta esforzarse demasiado para entender la declaración que ellas hacen en el verso 31. Nuestro Padre es viejo y no hay hombre en la tierra que se llegue a nosotras de la manera acostumbrada en el mundo. Esta familia estaba convencida de que ellos eran, como Noé y su pequeña familia, quizás las únicas personas que quedaban en el planeta Tierra, como resultado del juicio de Dios sobre el mundo. Al parecer, las 2 chicas no entendieron que lo que sucedió en Sodoma y Gomorra fue un desastre localizado. Y parece que Lot tampoco. Hemos visto que Lot se volvía cada vez más temeroso, menos interesado en enfrentar al mundo y más inclinado a asumir que no quedaba mucho por hacer más que sobrevivir y morir cuando llegara la hora. Literalmente, los 3 miembros restantes de la familia de Lot pensaron que quizás habían sido testigos del fin del mundo. Ahora bien, ¿la fe produce temores de este tipo? Claro que no. ¿Están ustedes viviendo en un estado de miedo constante? Puedo asegurarles que el miedo no proviene de Dios, ni tiene nada que ver con ser temerosos de Dios. Las 2 hijas le dan una buena cantidad de vino a su padre, lo emborrachan y luego tienen relaciones sexuales con él para quedar embarazadas. La hija mayor fue la primera en tener un hijo, Moab, y luego la menor da a luz a Ben-Amí, que luego sería llamado Amón. Estos versos, junto con otros en Deuteronomio y Salmos, atestiguan el parentesco que había entre el pueblo de Moab y Amón con Lot. A veces se hace referencia a Moab y Amón como hermanos, pero esa era solo una forma común de hablar, así como hoy en día decimos que somos hermanos y hermanas en Cristo, aunque no tengamos lazos familiares directos. Es interesante que en Deuteronomio se menciona que hay 2 naciones con las cuales los israelitas no pueden contraer matrimonios mixtos: Moab y Amón. Y sabemos por la arqueología
que Moab y Amón eran naciones bien establecidas mucho antes del Éxodo. Y por cierto, Amán, la capital de Jordania, no es más que la pronunciación árabe del antiguo territorio de Amón, el cual es ocupado hoy en día por el reino de Jordania. Aquí está lo último que oiremos de Lot. Qué deshonroso epitafio quedó escrito sobre él. Qué capítulo final tan desagradable para su vida, que quedó registrado para la posteridad. ¿Cuánto tiempo vivió? No lo sabemos. Lo que hizo a partir de este momento no lo sabemos. Solo sabemos que lo menos que tuvo fue una vida victoriosa y produjo una descendencia que el Señor quiso mantener completamente separada de su pueblo elegido, los nacidos de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí observamos un patrón. Antes vimos que Abraham y Lot tomaron caminos separados porque sus rebaños se volvieron muy grandes y había una constante hostilidad entre ambos grupos. Lot escogió el estilo de vida mundano y prefirió irse a vivir con gente con quienes obviamente se identificaba, en Sodoma. Abraham eligió seguirse identificando con Jehove, permanecer separado y seguir viviendo en la tierra prometida. División, elección y separación. Y así, cuando Lot engendró descendencia a través de un incesto, dando origen a las naciones de Amón y Moab, vemos que Dios ordenó que esos descendientes que él tuvo siguieran estando divididos y separados del pueblo elegido de Dios. Pasemos al capítulo 20 de Génesis. En la Biblia completa judía es la página 19. Génesis capítulo 20. Abraham partió de allí hacia el Negev y se estableció entre Cades y Shur. Mientras vivía como extranjero en Gerar, Abraham decía de Sara, su esposa, «Ella es mi hermana». Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en un sueño una noche y le dijo, «Estás a punto de morir por causa de la mujer que has tomado, ya que es esposa de otro». Mas Abimelech no se había acercado a ella, así que dijo, «Señor, ¿destruirás a una nación justa? ¿No me dijo él mismo, ella es mi hermana? E incluso ella misma dijo, él es mi hermano. Al hacer esto, mi corazón ha sido puro y mis manos inocentes». Dios le dijo en el sueño, «Sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Ahora pues, devuelve la esposa del hombre. Él es un profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos». Abimelech se levantó temprano por la mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, «¿Qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Has hecho cosas hacia mí que no se deben hacer». Abimelech continuó y le preguntó a Abraham, «¿Qué te ha llevado a hacer tal cosa?» Abraham respondió, «Fue porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán para quedarse con mi esposa. Además, en realidad también es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y se convirtió en mi esposa. Cuando Dios me hizo dejar la casa de mi padre, le dije, hazme este favor, donde quiera que vayamos, dirás de mí, él es mi hermano». Abimelech tomó ovejas, ganado, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su esposa. Y dijo Abimelech, «He aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras». Y a Sara le dijo, «Mira, he dado a tu hermano 1000 piezas de plata. Eso disipará las sospechas de todos los que están contigo. Ante todos quedas vindicada». Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas, para que pudieran tener hijos, pues Adonai había hecho estéril a toda mujer en la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham nuevamente pasa al centro de la historia.
Aquí vemos que está mudándose a otro sitio, por las mismas razones que los pastores cambiaban de sitio, para encontrar agua dulce y tierras de pastoreo para sus rebaños y manadas, porque estos recursos se habían agotado donde estaban antes. Según lo que dice la Biblia, no tenemos motivos para suponer que se hubiese mudado más allá de la región montañosa de Hebrón, al menos hasta ahora. Avanzando hacia el sur, Abraham se detuvo en Gerar, tierra adentro, en un área que, en un futuro no muy lejano, se conocería como Filistea, la tierra de los filisteos. De hecho, es muy posible que el rey de Gerar, Abimelech, fuera un antiguo colono filisteo. Dado que es de gran ayuda comprender la geografía para comprender los eventos asociados, es pertinente para nuestro estudio que sepamos que la Cades de la que se habla aquí es la misma que la Cades Barnea bíblica. Era una especie de sitio de culto y estaba a poca distancia de la zona árida del Sinaí. Había buenas fuentes de agua. Sin duda era un lugar al que los beduinos iban de vez en cuando para comerciar, adorar a sus dioses, obtener suministros, etc. El lugar llamado Shur en estos versículos está en realidad en Egipto. Shur es la forma hebrea de la palabra aramea Shurá, que significa muro. Varios siglos antes de Abraham, los egipcios habían construido un muro fortificado, ubicado más o menos a lo largo de la línea del actual Canal de Suez. Tenía el propósito de protegerlos contra esas hordas de asiáticos del norte que constantemente acosaban a Egipto. Y, como veremos algunos capítulos más adelante, eventualmente esos asiáticos invadirían Egipto y gobernarían Egipto durante más de un siglo. Hay pruebas razonables de que este muro existió unos 400 años antes de Abraham, ya que en los archivos del antiguo Egipto hay un documento que los eruditos han denominado la profecía de Neferti, fechado en ese tiempo, y en este documento ya se habla del gran muro del gobernante que se construyó para que los asiáticos no pudieran entrar a Egipto. Había una ruta comercial que iba desde Cades hasta Shur y pasaba por Gerar, que más tarde sería parte de Filistea. Y, bueno, cerraremos la lección de hoy con este comentario. A veces tenemos la idea de que todos los personajes bíblicos fueron algo así como los exploradores Lewis y Clark, y que habrían nuevos caminos a nuevos destinos donde nadie había estado antes. Pero ese no es el caso. Todos nuestros héroes bíblicos se mudaban a lugares conocidos, viajaban por rutas comerciales establecidas desde hace tiempo, y eso mismo pasa aquí en Génesis. Continuaremos la próxima semana. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.